Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Media Vuelta Podcast, el podcast de banderos para banderos. Y en esta ocasión vamos a tener un nuevo episodio. En esta ocasión el tema va a ser la familia en la banda de guerra, en este caso los hermanos en la banda de guerra. Tengo un invitado especial que en un momento se va a presentar con ustedes. Vamos a iniciar. Bien, el tema de hoy va a ser basado en lo que es los hermanos en la banda de guerra, familiares en la banda de guerra. En esta ocasión tengo a mi hermano, voy a dejarlo que se presente. Hola, buenas tardes a todos. Benjamín Barón, que hermano del teacher. Entonces, un placer aquí estar con todos ustedes en este segundo episodio de este podcast que esperemos que sea muy popular. Vamos a ir comenzando y tenemos que notar, ¿verdad?, que la banda de guerra muchas veces nos da las oportunidades de poder participar juntos. En esta ocasión, pues bueno, con mi hermano conozco varios casos. Yo creo que ustedes también conocen varios casos de hermanos que están en la banda de guerra. Y en mi caso particular puedo decir que una de las primeras, o la primera, digamos, visión o acercamiento a las bandas de guerra, pues fue precisamente ver a mi hermano tocar. Él fue el que comenzó en banda de guerra, él es mayor que yo. Y eso en mí fue lo que despertó la inquietud de decir, ay, pues yo también quiero estar en esto. Entonces, quisiera primero que nos hablaras un poquito de cómo empezó tu historia en la banda de guerra, lo que hubo antes. Estuviste en Penta también, en Pentatlón, aunque no estabas en banda, pero ¿cómo empezó esa parte? Sí, yo empecé en pentatlón desde muy chico. A la hora que me dieron ya la oportunidad, ¿verdad? O que cumplía la edad para estar en el pentatlón, pues entré en el pentatlón. Y ese fue mi primer acercamiento a lo que eran las bandas de guerra, ¿verdad? Porque desfiles de 16 de septiembre, desfiles de 20 de noviembre, participábamos, ¿verdad? En el contingente y pues iba la banda de guerra, ¿verdad? Enfrente. Entonces ahí fue donde empecé en el pentatlón, entré a la secundaria, una anécdota un poquito medio rara, hablando de familias en la banda de guerra. El primer año de secundaria, cuando yo quise entrar a la banda de guerra, obviamente tienes que ir a pedir permiso a tus padres, ¿verdad? Fui con mi mamá y le dije, oye, ¿me das oportunidad de entrar a la banda de guerra? Y me dijo, no vas a entrar. Y dije, no, pues está bueno. Al siguiente año, segundo año, le dije, oye, ¿me das oportunidad de entrar a la banda de guerra? Y me dijo, sí, con toda confianza entra a la banda de guerra. Entonces me quedé, ¿por qué el primer año no me dejaste? Y dijo, no, no me acuerdo. Pero sí, ahí fue donde entré, segundo año de secundaria, fue cuando entré a la banda de guerra. Estuve en la banda de guerra de la secundaria número 1 aquí de Río Bravo. Pues también en la banda de guerra de Pentatlón Fraternidad, banda de guerra de Pentatlón después. Entonces, desde la secundaria hasta casi la universidad estuvimos en lo que era banda de guerra. Eso es muy propio de mi mamá, que te diga de repente que no y luego que te diga que sí. Pero eso fue bueno, me sé la anécdota obviamente y recuerdo que inclusive, bueno, cuando entras a la secundaria, yo creo que iba entrando a primaria, yo en ese tiempo iba entrando, la diferencia de mi hermano y yo son prácticamente 6 años. Entonces sí, yo creo que cuando él entró a primero de secundaria, yo entré a primero de primaria. Esos 3 años que él estuvo en la secundaria, pues yo lo estuve observando. Recuerdo que uno de los eventos que más me acuerdo, de que yo los pude ver, porque casi no los pude ver muchas veces, y si los vi no me acuerdo, estaba muy chiquito, pero fue cuando vino la campana de Hidalgo de la Independencia. No sé si nos puedes platicar un poquito, si te acuerdas todavía. Creo que venía Hidalgo vivo todavía, porque por cierto, casi como 100 años de eso. Venía Hidalgo y Costilla, sí, venían juntos los dos. Sí, fíjate que no, esa es una de las cosas que pienso yo que la banda de guerra nos da a muchos, la oportunidad de experimentar muchas cosas que quizá no experimentarías en algún otro, no sé, en algún otro equipo de las secundarias, por ejemplo, equipo deportivo, o en alguna otra actividad, ¿verdad? Que puedes tener en las escuelas. Vino aquí a la ciudad la campana, ¿verdad? De la independencia, la campana que el cura Hidalgo tocó. Fuimos a participar como banda de guerra a tocar en los honores. Vimos la campana y pues fue algo muy interesante, ¿verdad? Porque no muchos pudieron ir, no muchos se dieron cuenta quizá del evento. Fue un recorrido, ¿no? Fue un recorrido a nivel nacional. Fue un recorrido a nivel nacional.
y tocó que vino aquí a la ciudad y pues nos tocó a nosotros como banda de guerra ir. Entonces, no hubo otra banda. no hubo otra banda, éramos en aquel tiempo, no es por levantarnos un poco el cuello, ¿verdad? Pero la banda en la que estuve yo era, pues si no la mejor, una de las mejores bandas de guerra aquí en la ciudad. Pues sí, fíjate, fue algo muy interesante, algo muy bonito, algo muy patriótico, ¿verdad? Porque nos enseñó pues el amor por los símbolos patrios, ¿verdad? Porque no solamente venía la campana, si mal no recuerdo también venía una bandera trigarante, entonces eso era también algo que pues usualmente no hubieras visto en otro lugar, ¿verdad? A menos que fueras a un museo, que pues no era muy fácil en aquellos tiempos, ¿verdad? Aquí. Ahora, poniendo en contexto, nosotros estamos en la frontera, estamos en Tamaulipas, en el norte. Entonces, poder viajar a la Ciudad de México, que es donde normalmente están estas cosas, estos objetos. Bueno, ahorita la campana creo que es la que está en México. La de la presidencia creo que es una copia, pero la original, que hizo un tour por la República, pasó por la ciudad de Río Bravo. Nosotros estamos en la frontera, de hecho no estamos nada más en el norte, estamos en la frontera. No es muy común que podamos tener acceso a este tipo de cosas, tenemos que viajar. Para la gente del sur y del centro del país, las distancias creo que en ocasiones son un poquito más cortas. La diferencia son las montañas, que en ocasiones también es un problema, pero para nosotros es distancias largas, ¿verdad? Recorrer, de ir desde el norte hasta el centro del país para poder ver esto. No, y no solamente eso, o sea, en el centro y en el sur pues son lugares donde ocurrió la historia. Sí. Entonces ahí tienes acceso, ¿verdad? A eso es más fácil, ahí se vivió, mientras nosotros acá en el norte, pues luchábamos contra los indios y entonces era muy difícil, ¿verdad? Sobre todo en aquel tiempo que, ahora sí voy a decir en aquel tiempo, para sentirme viejito, ¿verdad? Que no era tan fácil quizá viajar, no había la infraestructura carretera que hay ahora, pero sí fue algo muy, pues muy bonito para uno como muchacho, como adolescente, ¿verdad? Ir a ver algo de la historia, ¿verdad? Y algo que te metía mucho el patriotismo que quizá ahorita pues se está perdiendo un poco, ¿verdad? Pero sí es algo muy bonito, ¿verdad? Que hace la banda de guerra. Ahora, lo comenté al principio que tú fuiste como el que, digamos, en la casa fue quien empezó con lo de la banda de guerra, y yo fui por observación, empecé a ver la actividad de la banda y fue, digamos, mi introducción a la banda de guerra. Yo empecé en tercer año de secundaria, creo, de primaria, empecé a ir. El podcast pasado dije que los primeros 6 años, ahí me equivoqué, fueron 6 años en los que estuve en la banda, pero no fueron mis primeros 6 años. No nací y empecé a entrar en la banda de guerra. Empecé a observar lo que era la banda de guerra en este tipo, y como cosa curiosa, ¿verdad? Yo también estuve en las mismas bandas, prácticamente estuvimos en las mismas bandas. En algunas coincidimos, en la secundaria obviamente no, pero estuvimos en la misma banda de la secundaria número 1. A ver, ¿te acuerdas del uniforme que usaban? Nosotros utilizábamos en la secundaria. Sí. Nosotros empezamos. A ver, vamos a empezar desde abajo. ¿Qué traen en los pies, aparte de calcetines? Y uñas cochinas. Y uñas cochinas traíamos, traíamos botas. Nosotros utilizábamos botas. Había ocasiones que muchachos utilizaban polaina sobre, o sea que es sobre el zapato. Sobre el zapato, ¿verdad? Para simular una bota. Pero teníamos botas. Los que son de bandas de puertos van a saber lo que son las polainas. Las polainas, es correcto. Nuestro pantalón de la secundaria era el khaki, ¿verdad? El uniforme de la secundaria, tanto pantalón como camisa. Era el de diario. El de diario, aquí en el norte en aquellos tiempos, ¿verdad? Era el uniforme, quizá en algunos lugares un poquito diferente, pero era khaki completamente el uniforme, entonces era manga larga, tanto el pantalón como la camisola, y empezamos con golpes blancos. El primer año que estuve yo en la banda, y gasné blanco. Usábamos, bueno, como anécdota, quizá tú no lo sabes esto, cuando yo entré a la banda de guerra, el primer desfile que tuvimos fue el 16 de septiembre. Sí. Como banderos en aquel tiempo, nuevamente en mi tiempo. En mi época hubo un auge. Adelante. ¿Qué año? Entré en el 83. ¿Entre qué año? Entré en el 83 a la secundaria, de 83 a 86. Para que vean, todavía sí. Españoles aquí huyendo del país. Todavía estaban huyendo de la independencia. Entonces yo a la banda en sí entré en el 84. Uh-huh. Entonces, en aquel tiempo había un auge muy grande en las bandas de guerra aquí en la región.
había mucha competencia, había muchos muchachos que querían entrar a la banda. Entonces el 16 de septiembre, que fue el primero en que participé yo, hubo 2 bandas de guerra de la secundaria. Estaba la banda de guerra con los veteranos, por así decirlo, los que ya tenían tiempo, los que sabían tocar, los experimentados, y una banda B, de que íbamos a mitad del contingente de la secundaria, y éramos puros nuevos. Entonces, para ser sincero, tocábamos bien feo. O sea, teníamos como si acaso un mes de haber empezado, o menos, ¿verdad? Entonces empezaban en septiembre, creo, todavía las clases. El paso redoblado muy apenas nos lo sabíamos, y era raro si acaso sabíamos cajear. O sea, no sabíamos desfilar con la caja aún, ¿verdad? O sea, andar bien con la caja. Entonces, para los que no son del norte, no sé cómo lo digan en el centro o en el sur. En el norte, cajear es caminar con la caja sin que se te esté moviendo. Así le decimos nosotros. Ahí pongan en los comentarios cómo le dicen a ustedes al efecto de ir marchando con la caja, así sin que se te mueva ni nada. No te le decimos cajear. Entonces, a ver cómo le dicen ustedes. Sí, y no la llevábamos amarrada al muslo, porque anteriormente en algún lugar yo he visto que la amarran, ¿verdad? La sujetaban al muslo, ¿verdad? Y es trampa, no hagan eso. Sí, es trampa. Entonces, o sea, íbamos a cuenta que íbamos tocando lo poco que sabíamos, y pues estuvo feo, ¿verdad? Estuvo feo, pero fue algo... Tocamos feo, pero fue algo muy bonito porque nos aventaron así al agua. Fue la primera experiencia. Fue la primera experiencia que tuvimos. Y nos gustó, ¿verdad? La mayoría de los que estuvimos en ese selección B, vamos a llamarla, muchos continuamos, ¿verdad? Quizá algunos dijeron, bueno, no es lo mío. ¿Sí? Dijeron, bueno, no supe tocar paso roblado, no supe cajear. Se frustraron. Sí, se frustraron y se fueron. Mientras que otros dijimos, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero. Y el 20 de noviembre yo voy a estar en la banda A. Y muchos estuvimos en la banda A ya el 20 de noviembre. Entonces fue algo muy, muy bonito. Y bueno, y regresando a lo que era el uniforme, nosotros llevábamos cuartelera. Cuartelera del mismo color, ¿verdad? Sí. Caqui. Conforme pasaron los años, después cambiamos de nuestros golpes blancos a nuestros golpes verdes, y empezamos a utilizar boina negra, y al último kepi, pero ya muy al último. Usualmente usábamos boina verde, y en competencia utilizábamos casco. Okay. Utilizábamos casco verde. Sí. Bueno, en el caso de nosotros, cuando yo entré, ya habían pasado 6 años más o menos. Fue igual, usábamos botas, el uniforme diario, fajilla nosotros usamos fajilla verde. Nosotros usamos fajilla verde. Al principio fajilla blanca, después cambiamos a fajilla verde. Era fajilla verde, los golpes ya eran los verdes, ya nos habían heredado los golpes verdes, y se quedaron, creo que toda la fecha, la banda de la 1 todavía los ocupa. Guantes blancos, gasné blanco, y nosotros empezamos usando boina verde y cambiamos a chanchomón negro. Entonces, que de hecho usábamos un chanchomón negro y llegamos a usar uno que es como la gorra francesa, el kepi francés, kaki también. Entonces, porque el chanchomón era de visera larga y el kepi francés es igual a la forma del chanchomón, pero con la visera corta. Y ese me gustaba mucho, pero ese era lo que llegamos a usar. Y de hecho, no sé si ustedes lo hicieron. Nosotros, yo creo que fuimos los primeros, que a lo mejor estoy equivocado, que fueron los primeros cuando se empezaron a incorporar mujeres a la banda de guerra. Porque la 1 eran puros hombres nada más. De hecho, con nosotros el último año entraron 3 mujeres. De hecho, eran compañeras de mi salón. Las 3 mujeres que entraron eran compañeras del salón. Entonces, fue como empezaron, ¿verdad? Las muchachas a incorporarse, ¿verdad? Sí, entonces... Y fue también algo muy bonito porque podemos decir que sentamos el precedente nosotros, al menos en la secundaria donde estábamos nosotros. Había mujeres en otras bandas aquí en Río Bravo, sí. pero ¿La 10? La 10, la 2 tenía también mujeres. Pero la 1 no sabemos por qué. Nunca, a lo mejor ninguna nunca se excluyó. Que yo recuerdo, nunca se excluyó ninguna, nada más que no entraban muchachos a la banda. Es que hay que reconocer no puedo ser elitista, ¿verdad? Pero en aquel tiempo había únicamente 3 secundarias en toda
Sí. La ciudad y la secundaria en la que estábamos nosotros se suponía, ¿verdad? Que era la secundaria nice, ¿verdad? De la ciudad, aunque pues el grupo que estaba yo era el último, ¿verdad? No era tan nice. No era tan nice. Aunque lo de la banda no éramos tan Aunque no nice. éramos tan nice, ¿verdad? Entonces como que las muchachas quizá No les llamaba la atención. Sí, no, se cohibían quizá un poco, ¿verdad? Lo bueno fue que después ya, digo, las muchachas entraron, las del salón entraron y después pues ya hubo Sí. muchas muchachas que empezaron Porque a participar. cuando yo entré el primer año no había. En el segundo, creo que fue hasta segundo año cuando volvieron a ingresar muchachos a la banda de guerra. Y pues digo que no era tampoco algo que nunca se había visto, pero no era muy común, al menos en la banda de la secundaria. Y pues ya después ya se mantuvo, yo creo, la tradición de que sí entraran mujeres. Y como les digo, no porque se les prohibiera, sino que simplemente pues a lo mejor no se les llamaba la atención. Otra cosa que iba a ver, bueno, hablamos de la banda, el uniforme, de los eventos. Ya mencionaste el primer desfile. Voy a tener que decirlo, eras primer cajero. ¿Fuiste primer cajero? Yo fui primer cajero. En tercer año. Tercer año. Tercer año, que era mi segundo año en tu segundo año de banda, ya fuiste ya eras el primer cajero. Lo que ahorita muchos ya se le conoce como el cabo cajero. En ese tiempo, ¿cómo te lo dijeron? ¿Cómo llegaste a ese punto que te dijeron, ahora vas a ser primer cajero? ¿Hubo algo que recuerdes de eso? No había una ceremonia per se, ¿verdad? De ahora vamos a hacerte el primer cajero, ¿verdad? Bueno, digo, así como dices, ¿verdad? En aquel tiempo era primer cajero, ahora es cabo cajero. No había algo en forma, únicamente pues empezó el año escolar. Me dijeron, es que el primer cajero, vete para adelante. Y fue todo. Porque, por ejemplo, la 1 normalmente nos formamos por estatura, pero el primer cajero, sin importar la estatura, iba como primer cajero, iba como primer cajero. Entonces, en ese tiempo no te tocó. A mí sí me tocó, yo también fui primer cajero, así que ya saben. O sea, viene de familia. Está buena la competencia en la casa. No, tampoco hubo ceremonia, ¿verdad? Como tal, pero sí hubo, ¿cómo se llama? Fila india. A mí me tocó fila india. Entonces, a los que nos tocó grado, en ese tiempo inclusive, creo que fue el último año de nosotros, ya en nuestro caso, la banda de la guerra, la secundaria 1, en ese tiempo, hasta el tiempo en que yo estuve, se manejaban grados también, que eras sargento, creo que el primer cabo, el cabo de cornetas era el primer corneta y el cabo de cajas, pues se le daba el grado de cabo. Estaba un poquito militarizado en ese aspecto. Cuando creo que ya pasé a segundo o a tercero, creo que fue en segundo, cuando se nos da un grado mayor. Entonces el comandante de la banda era sargento primero, los cabos cajeros, por así decirlo, ahora eran sargentos segundos, y había un cabo cajero que era el de la mitad para abajo, por así decirlo. Digamos, la dividíamos en dos partes la banda, y el primer cajero era sargento segundo y era encargado de todas las cajas, y el cabo cajero era el de la segunda sección, por así decirlo, y trabajaba con la segunda parte. Y nos tocaba eso, la ceremonia, por así decirlo, era la de la fila india cuando empezamos, y cuando salimos pues fue entregar los galones de sargento al próximo, al que sería el próximo, el siguiente ciclo. Y a mí me pasó algo, que cuando entré, pues yo ya venía de banda de guerra en la secundaria. Entonces yo cuando yo ya traía como 6 años de experiencia. Yo ya traía varios años de experiencia de bandero. Y otra cosa, por ejemplo, ya lo mencioné en el capítulo anterior, soy instructor de banda de secundaria. Ya me empezaron me habían empezado a llegar hasta que empezó la pandemia, lo de que llegaban alumnos de bandas de primaria, pero sí hay una diferencia. Yo venía de una banda de penta, yo no venía de una banda de primaria, que es muy diferente. Entonces, cuando yo llego a la secundaria, yo venía de estarme fogueando con banderos grandes. O sea, yo tocaba con ustedes, que eran ya banderos de prepas, algunos ya eran mucho mayores de prepa. Entonces, yo no tocaba con niños, aunque tocaba en la banda de ¿cómo se le llamaba? La banda menor de penta, yo tocaba con ustedes. Bueno, fíjate, eso es algo importante, y para los que nos están escuchando, a lo mejor no lo quiso decir, pero sí, había dos bandas en el penta. En el norte había, no sé si para el sur, para allá, no creo que haya, o no creo que nunca hubo penta fraternidad. Es más de acá del noreste. Es del Monterrey, acá con nosotros, quizás, o sea, Coahuila un poco.
pero había lo que se llama pentafraternidad. Había el pentatlón, ¿verdad? El pentatlón militarizado universitario y el pentafraternidad, ¿verdad? Que era lo mismo, era exactamente lo mismo, nomás que, pues, Era en un realidad, grupo sí, aparte. era un grupo aparte, ¿verdad? Y estábamos los banderos, ¿verdad? Que era la banda mayor, y estaba una banda menor también de muchachitos, que por cierto, llegaron a tocar muy bien La la banda menor. Aquí el profe, ¿verdad? El teacher, era el único cajero que cuando la banda mayor tocaba en algún evento, era el único cajero que pasaba de la menor a la mayor. Entonces, Así de chido era. así, sí, sí, entonces o sea, para que sepan también el contexto, cuando llega a la secundaria, pues ya venía fogueado Ya traía bigote. sí, o sea, fogueado con, así como dice, con banderos de secundaria, de prepa, alguno ya X, bueno, ya no de universidad, porque ya no, ya, No era muy común. sí, ya cuando, no, para cuando los banderos ya estábamos en la universidad, tú quizá ya estabas o sea, más adelantado, ¿verdad? Ya no era tanto, ¿verdad? Ya estabas en secundaria. ¿Sabes? Pero sí, o sea, el fogueo en aquel tiempo para las bandas para bandas menores de pentatlón era bueno. Y luego nos fogueábamos en ocasiones, creo que en un par de ocasiones nos fogueamos con las bandas de Monterrey, tanto mayores como menores, que también traían un nivel, o sea, grandísimo. Entonces, es muy diferente, ¿verdad? Las bandas de primaria a las bandas ya organizadas quizá de pentatlón. Sí, y ahí como les digo, yo ya venía con eso, entonces cuando llego a la secundaria, bueno, no lo hemos mencionado, tuvimos el mismo instructor, Juan Weston, que en paz descanse, y tanto en secundaria como en pentatlón. Tanto en secundaria como en penta, entonces teníamos al mismo instructor y ahí en ese sentido pues traíamos el mismo estilo, tanto la 1, la 2 que también tenía el mismo instructor, la banda de la 2 y lo que era Penta Fraternidad teníamos el mismo estilo, teníamos al mismo instructor, entonces conocíamos las mismas marchas, los mismos toques, la misma forma de tocar, todo era similar. Las escoletas. Sí, era la misma escoleta, entonces prácticamente nos conocíamos. Entonces cuando yo llego a la banda de la 1, yo ya sabía cómo tocaban. Incluso yo cuando llego el primer día, porque yo se me hace que no recuerdo si le pedí permiso a mamá. Ante la experiencia de mi hermano de que le preguntó, le dijo que no. Yo se me hace que no le pregunté y mejor me metí directo. Y ya le avisé cuando ya estaba en la casa, que estaba en la banda. Yo, cuando llego a la primera escoleta, no había cajas. Porque, bueno, una de las cosas, problemas de bandas de primer mundo. La banda de la 1 siempre fue una banda que tuvo recursos, siempre ha tenido recursos. Bueno, no sé en la actualidad, pero siempre hubo apoyo, ¿verdad? No voy a decir que era una banda rica, pero sí tenía apoyo. Y era de que teníamos 30 cajas ahí en el cuarto de banda y había también chorro de cornetas. Entonces había para bastante, había como para un salón de secundaria, había suficientes instrumentos. Cuando yo llego ya no había cajas porque fue el primer día y fue cuando acababan de entrar los muchachos. De hecho, yo entré como a la segunda semana, no entré el primer día de banda, pero entré como a la segunda semana porque algunos amigos me dijeron que habían de mi salón que habían entrado a la banda y me invitaron. Y entonces voy y no hay cajas, agarro una corneta y pues yo era el de los más chaparritos, o sea que yo estaba en cornetas y hasta el fondo. Y cuando llego me ve Weston, que era el instructor, me dice, para los que me conocen de tiempo antiguo, saben que todo el mundo me dice, de niño me decían Bebo, algunos todavía me dicen Bebo, otros me dicen teacher, y me ve y me dice, Bebo, ¿qué estás haciendo allá? Y yo así como que, pues no hay cajas, y dice, deja eso, o sea, tú no eres corneta, así como que, y sal de ahí, no es tu familia. Y si salte de ahí y agarra una caja y no recuerdo, y si si me llega a escuchar ahorita al que le quitó la caja, sorry bro, no fue mi intención quitarte tu caja, pero pues me la dieron a mí y me dijo ponte a tocar. Nos hacían pruebas y en las escoletas por las pruebas nos acomodaban según quedabas, según tocabas. Entonces pues yo toqué y prácticamente me brinqué bueno, obviamente me brinqué a todos los nuevos y me brinqué a algunos que ya estaban en la banda, que ya que eran ya de segundo y de tercero. Entonces, y aparte chaparrito, así yo era flaquito, chaparrito, entonces me vieron así como que, pues que apenas puede con la caja grande, porque aparte yo tenía una caja junior, la caja junior, yo no tenía una caja reglamentaria, entonces, pero ya había tocado con cajas reglamentarias como quiera. Entonces, pues sí se miraba como que era medio contrastante la caja con mi tamaño, pero pues yo sabía tocar, entonces
Lo que me pusieran de la banda yo ya lo conocía porque tocábamos lo mismo en Penta que en la banda de la uno. Entonces yo no batallé. Y esa fue digamos, mi primera experiencia ya en la secundaria. Ahora, vamos a viajar un poquito atrás al tiempo. Y una de las cosas que me acuerdo, aunque a lo mejor ya los años ya te hacen acordarte de las cosas raras, es que, por ejemplo, cuando empezamos, de hecho mi caja aquí está atrás, la tengo aquí en la primera caja que yo tuve, desde niño. Me acuerdo que cuando nosotros nos llevamos nuestras cajas para apretarlas y todo eso, tú me enseñaste, pero no lo hacías por mí. Ah, no. O sea, no lo hacías por mí. Me decías cómo hacerlo. Obviamente, ya el apretarlo, tú ya lo apretabas porque tenías más fuerza que yo, porque yo estaba todavía más chiquito. Pero no lo hacías por mí. De perdido la primera vuelta o las primeras 2 vueltas a la caja, hazlas tú. Y ya yo la termino. Entonces, eso es algo que, digamos, se necesita también. Y hemos estado hablando de experiencias, no hemos estado hablando de la experiencia de hermanos en la banda de guerra, pero las experiencias son esas precisamente de las que les comento. Lo que hemos vivido y lo que hemos visto y cómo comparamos las cosas. Y eso es algo que tú me enseñaste en esos puntos, ¿verdad? Pero no lo hacías por mí. Inclusive el ponerme el uniforme, todo eso. Tú te lo ponías y yo te miraba y decía, ok, esto va así. Y ya tú me decías, no, eso no va ahí. O sea, póntelo de esta manera, ¿verdad? O los trucos, ¿verdad? Los trucos también. El truco, ¿verdad? El que, ok, sabes que quizá no tienes... Bueno, en aquel tiempo eran... Porque, bueno, nuevamente volvemos en aquel tiempo. En aquel tiempo. En los 1800. En los 1800. Cuando moríamos de disentería. Sí, las cajas eran muy diferentes a las que están ahora. Ahorita todas, o sea, son parches sintéticos, hay... Hasta la piola es diferente. La piola es diferente, la forma de armado quizás un poco diferente, la forma de apretarlo es diferente, porque ya inclusive ya creo que ya se autorizó el que se utilicen... ¿cómo se llaman? Apretadores, ¿cómo se llaman? Sí, ¿verdad? Antes no, ¿verdad? O sea, las prensas. Sí, las prensas eran muy raras, ¿verdad? En aquel tiempo todo era mano. Empezamos a utilizar una prensa, me acuerdo, pero era únicamente dos pedazos de fierro con 2 varillas, entonces apretabas y la caja te quedaba toda chueca. Sí, toda checa. Se te salía el aro y todo, ¿verdad? Y los parches eran parches naturales, o sea, eran parches de piel. Nosotros teníamos que armar nuestro parche de piel, teníamos que ¿lo montabas al arillo? Sí, montarlo al arillo, tenías que humedecerlo, ¿verdad? Para que pudieras montarlo, o sea, tenías que desmontar, tenías que untarle, bueno, esa es otra de las anécdotas, también tips, en la que ya no, quizá ya no se hace. Ya no sirve. Sí, tips que ya no sirven. Tips obsoletos. En nuestra sección de tips obsoletos. En nuestra sección de tips obsoletos. Aquí en el norte, aquí es donde vivimos nosotros, el 16 de septiembre era un desfile seco. Soleado y caluroso. Soleado, caluroso. Quizá ya no tan caluroso, pero caluroso y seco. El 20 de noviembre era como cosa hecha adrede. Era la primera vez que se venía el frío, los primeros frentes fríos, y llovía. Entonces tú te pasabas toda la semana apretando tu caja de cuero, ¿verdad? De tus parches de piel de cuero. Y al momento que salías, se oían, o sea, impecables, o sea, tocabas precioso, ¿verdad? Un sonido más opaco al de ahora, porque tampoco utilizábamos entorchados en la parte de arriba, únicamente entorchados en la parte de abajo, 4 entorchados nada más. Sí, un poquito más seco, pero se oía muy claro el golpe en la caja. Empieza el desfile, empieza a llover, se aflojaban. Vale gorro todo. Sí, y el tac se oía pum. Entonces se iba. De tarola se volvían toms. Sí, se volvían toms, ¿verdad? Entonces, el truco que teníamos nosotros es que antes de cada desfile ya llevábamos cera para echarle al parche de arriba para que nos durara un poquito más, ¿verdad? Para que aguantara un poco más el ¿verdad? Sí, que ahorita no. Entonces, son esas cosas que conforme vas empezando, y como decías, o sea, familiares, hermanos, ¿verdad? Lo que sea en la banda, le vas diciendo, mira, eso no lo hagas así, mira, es más fácil así. El apretar la caja nuevamente, ¿verdad? Regresamos a apretar la caja. Empezabas a apretarla con las manos, te decía cómo poner los pies, cómo agarrarla, cómo estirar con pies y manos. Ya cuando estabas un poco más, ya... ¿Con experiencia? Sí, ya ya que la piola ya está un poquito más dura, mete la baqueta y empieza a apretar con baqueta, baqueta, haciendo palanca. Haciendo palanca, entonces
Son tips que van pasando, ¿verdad? De un bandero a otro, ¿verdad? Y más si eres bandero de familia, pues vas diciéndole, ¿sabes qué? Vas pasando, sí, vas pasando las anécdotas de cómo hacerle, los ¿verdad? conocimientos. Así es más fácil. Y fíjate, inclusive ahorita, como dices lo de la baqueta, muchos decían, no, que la baqueta no. Y son los mismos que usan las prensas. Y la prensa usa palancas, que es prácticamente lo que hace la baqueta. Ahora, nosotros apretábamos con las baquetas que ya estaban medio... sí. Chachinas, no ibas a poner las buenas porque sabías que podías reventarla. Entonces, sí. Imagínate reventar una baqueta nueva. Ahora, volviendo a la época del pasado, no era tan fácil conseguir cosas para nosotros. O sea, nosotros estábamos en la frontera y no era tan fácil. Tenías que... Lo más cercano era viajar a Monterrey. Monterrey era hoy es todavía, un poco difícil. Todavía ahorita. Sí. Ahorita ya puedes conseguir algunas cosas en línea, pero pues tienes que tener la forma de conseguirlo en línea. Pero antes era de que vete a Monterrey a conseguir las cosas. Y era de que vete en una camioneta porque te ibas y aprovechabas la vuelta. O sea, te traías cajas, parches, piolas, baquetas, todo lo que encontraras te lo traías. Aunque fíjate, aquí en Reynosa había el Nopal. El Nopal. Había todavía vende. Hay una tienda de música que vendía, pero era raro como que era encontrarte todo lo que necesitabas para una banda, ¿verdad? Eran cajas simples, ¿verdad? Con tus aros de madera en aquel tiempo. Nosotros todos utilizábamos aros de aluminio, entonces era un poco más difícil. Entonces, pero sí o sea, vas pasando las experiencias, vas uniendo otra cosa. Bueno, hablando de lo que es la familia en la banda de guerra. Al principio empecé a mí mi mamá no me dejó entrar a la banda, pero en el pentatlón, en fraternidad, bueno, así como ahorita dijo aquí el teacher que él estaba flaquito y todo, yo era todo lo contrario, estaba gordito, ¿verdad? Siempre he estado llenito. Era muy difícil encontrarnos los uniformes tanto para él como para mí. Era muy difícil encontrar. No había medidas para muy flaco ni para gordito. En cuanto a pentatlón, entonces nuestra mamá ya sabía un poco, pero aprendió más a coser, y ella nos hizo nuestros uniformes. Sí. Nuestros uniformes de pentatlón, nuestra mamá no los hizo. Cuando las baquetas para menores, la caja sabía, pero las baquetas eran baquetas grandes. Sí. Y a ti, un tío de nosotros, te hizo unas baquetas chicas, unas baquetas para niños, no se vendían las baquetas, lo que ahora conocemos como baqueta junior no había en aquel entonces tiempo. A mí me las hicieron así artesanales, sí, y las llegué a tener muchos años hasta que una se rompió, pero creo que llegué a tener todavía guardar una todavía hace unos años. No sé dónde quedaron, de hecho pues mis cosas de la secundaria la mayoría ya se fueron perdiendo. Nuestra casa de repente se inundaba y muchas cosas se perdían. Se desintegraban y entonces pues ya no las mandamos al museo. Pero inclusive, bueno, otra anécdota de mamá también, bueno, hay que hablar, estamos los hermanos en la banda, pero las mamás también de la banda de guerra, mis respetos para ellas, las mamás que son banderas, que te apoyan un chorro. Mamá, en la generación de ustedes les pintó el escudo de la banda, lo pintó a mano, porque no fue, ¿cómo se llama? Como ahorita tenemos las etiquetas o stencils. O sea, ella las pintó a mano. Mi mamá es dibujante, entonces ella a mano hizo, ¿cuántas cajas serían? ¿12? 13 cajas. Hizo 13 cajas, íbamos a una competencia. Y cubrían todo el parche, no era un escudo chiquito, era un escudo grande. Cubría todo el parche de abajo de la caja. Entonces íbamos nosotros a un concurso, al concurso regional, fuimos al concurso regional aquí en Camargo, Tamaulipas, y nos pintó todas las cajas a mano, así y a color, o sea, no era un solo color. No, el escudo de la banda que tenía, bueno, el escudo de la secundaria, perdón, que tenía, era como de 3 colores, ¿no? Amarillo, azul y amarillo, rojo, azul, rojo. Y rojo, son los colores de la 1. Sí, entonces del escudo. Sí, ella se los aventó a mano. Entonces imagínense pintar a mano 12 cajas en cuero, o sea, porque eran parches de cuero, ¿no? Se tardó, con pincel. Y con pincel. Era pincel, no era con pluma, ni fue así. No me acuerdo cuánto se tardó, pero llegamos a la competencia, nos bajamos del autobús, entramos a la escuela donde era la competencia. Se bajaron de los caballos. Entramos. De la carreta. Sí, y entramos normal, o sea, entramos
Sin hacer ruido. Sin hacer ruido, ¿verdad? Entramos normal y todo, ¿verdad? Al momento que ya nos vamos y nos formamos como banda de guerra, lo primero que hicimos fue, nos dijeron descanso. Nos ponemos en descanso. ¿Qué es lo que haces en descanso? Agarras tu caja, te pones en la posición de descanso. En la posición de descanso. ¿Y qué es lo que ve todo el mundo? El parche de abajo. Entonces al momento que nos ponemos todos, ven todos el parche de las cajas, ¿verdad? Y tenías que alinear todos los escudos también para que al momento que quedaran de la misma dirección, no quedaran chuecos. Para que quedaran de la misma. Entonces fue algo que yo no he visto que se haya vuelto a hacer en ninguna secundaria aquí en Río Bravo, ¿verdad? Entonces eso fue algo también, pues, épico, se podría decir. Se podría decir, porque entonces eso fue algo. Ahí luego voy a tratar de ponerles la imagen del escudo de la secundaria para que vean que no es algo fácil lo que se aventó mi mamá. Sí. Inclusive cuando yo entré a la secundaria, ya habían pasado 6 años, llegué a ver un parche todavía de esos. Todavía había un parche de esos, ya así medio gastadón y todo, pero lo llegué a ver y pues sí te da orgullo poder decirle a los demás, mira, eso lo hizo mi mamá. Sí. Pero, y mamá nos acompañó en muchas cosas, ¿verdad? De la banda de guerra, nos tomaba fotos con la tapa puesta, no salía todo negro de las fotos. pero siempre nos acompañó. Inclusive yo creo que había fotos de cuando vinieron cuando vino la campana, teníamos foto. De Penta tenemos un chorro de fotos. Yo tengo fotos algunas de la secundaria, entonces sí tenemos recuerdos ahí todavía, ya había fotos a colores, entonces podemos tener ahí algo. Sí, no anduvo cuando bueno, es otra de las cosas que te deja a mí que me dejó mucho la banda de guerra es que pues viajamos mucho para ser niños en aquel tiempo. Eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos, ¿verdad? O sea, era muy difícil que aquí pues salieras a viajar o así otras cosas. Y en Tamaulipas, ¿verdad? Entonces, era fácil viajar en Tamaulipas. Sí, era muy fácil. Entonces, pues no salíamos mucho, ¿verdad? Entonces, llegamos a ir a, bueno, íbamos a desfilar aquí al Valle de Texas, cada año, pero había desfiles, fuimos a San Antonio, Texas. Fuimos la única banda mexicana que fuimos a San Antonio, Texas a desfilar. Fue un concentrado de la banda de la secundaria 1, de la secundaria 2 y poquitos de fraternidad que eran los que habían salido. Entonces fue un concentrado de la banda y pues para conseguir uniformes para todos, porque pues en secundaria traes uniformes de diferente color y todo, anduvo ella y otra mamá bandera tratando de conseguir unos uniformes nuevos. Fueron a la presidencia y nos consiguieron los uniformes para toda la banda. Fueron 13 uniformes nuevecitos para que pudiéramos ir a desfilar a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ahí andan las mamás banderas, son un apoyo bien grande para sus muchachos y para el instructor también, porque el instructor no lo puede hacer todo, pero esas mamás, ¿verdad?, que andan con sus hijos y que agarras ese amor también por la banda, pues olvídense, ¿verdad? Familia en la banda, ¿verdad? Familia en la banda. Sí. Ese va a ser otro episodio, las mamás de las mamás de banda de guerra. Bueno, esperemos poderlo tener pronto. Bueno, o lo hacemos para el 10 de mayo o lo hacemos antes a lo mejor, o lo grabamos antes, pero de que se va a hacer, se va a hacer. A ver, las preguntas, la pregunta clásica. Tú eres el hermano mayor y soy el hermano menor. ¿Te fastidió que yo anduviera en la banda de guerra? Nunca. No. Que tú dijeras, ay, viene este huerco atrás de mí. No, al contrario, siempre me gustó que anduviéramos todos en la... ¿Por lo mismo? Sí, porque es algo que te... Porque así nos llevaba lonche, mamá. Porque si andábamos los dos nos llevaba lonche. Sí. Por si no saben, el favorito es aquí el teacher, ¿verdad? Así que si le daban a él, me daban a mí. Por eso vente, ¿verdad? Entonces, por eso Dale. No soy el favorito, soy el consentido. El consentido. Soy el consentido. El favorito eres tú, yo soy el consentido. Es el menor. Para los que son hermanos en las bandas de guerra, yo creo que hay de dos, ¿cómo dicen? Dos sopas. De dos sopas. O se llevan bien o se llevan mal, ¿verdad? Yo conozco varios así hermanos en bandas de guerra. Un saludo a los Labrada, que también son carnales de banda de guerra. Se enseñaban, por ejemplo, Labrada, bueno, Gerardo me comentaba que su hermano no le prestaba la boquilla. Dice, la boquilla de
de Gerardo era bien chiquita, bien así, del tamaño, del ancho del tudel. Y no todos decíamos, ¿por qué tocas con esa boquilla? Y es que dice, es que yo aprendí a tocar corneta sin boquilla. Sí, porque mi hermano no me prestaba la boquilla, pues era su boquilla, ¿verdad? También qué asco que uno puede decir, me guácala, como hermanos en esa etapa de la edad, decir, guácala que te voy a andar prestando mi boquilla, consíguete una, Daniel. Entonces decía que no le prestaba la boquilla, entonces decía, no, o sea, agarra la corneta, pero no toques la boquilla. Entonces él aprendió a tocar corneta y tocaba y sacaba notas con la corneta sin boquilla. Entonces esa era una de las cosas, pero también se llevaban bien, ¿verdad? Sí. Y fíjate, esa es otra cosa, generaciones, porque yo estuve con varios compañeros que quizá iban un año abajo que yo en la banda, que después sus hermanos estuvieron conmigo en la banda, entonces ahí hay también generaciones de hermanos. Generaciones de hermanos que a lo mejor yo estuve con unos, y mi hermano estuvo con otros, o cuando él entró, él estuvo con los mayores y después a lo mejor venían otros menores abajo. Entonces es algo bonito, fíjense, eso de ser generaciones en las. En tu caso, ¿el cuate tenía hermano en la banda o no? ¿O era Daniel? Daniel, que tenía un hermano que era cajero. Daniel era que era no. ¿Cómo que vivía? Ay, bueno, ya vamos a disvariar ahorita. No, pero que él era corneta. Y creo que tenía un hermano que era cajero. Pero eran de tu generación. O sea, eran de tu mismo. Lupe, sí, perdón. Sí, me equivoqué de nombre. Sí, él era corneta y su hermano era. Se llamaba Daniel. No, creo. Su hermano se llamaba. No me acuerdo. Ya no me acuerdo cómo se llamaba el hermano. Pero sí, su hermano era eran hermanos en la banda. Eran hermanos en la banda y ellos estuvieron juntos, sí. Me tocó también otro. Un hermano que salió. Con el cuate sí tenía cuate, pero no estaba en la banda. No estaba en la banda, los Marín. Los Marín que eran cajeros, el Marín el mayor era cajero, Nato el menor era corneta. Entonces sí hubo varios, ¿verdad? Hubo pares de hermanos. Hubo pares de hermanos, ¿verdad? Que o se juntaban en la secundaria o se juntaban en el pentatlón. Sí. Y ahora, viendo un poquito, bueno, ya dejando un poquito el tema de lo que son los hermanos en la banda de guerra. Ahorita, por ejemplo, como dices, hay muchas cosas diferentes que puede haber en las bandas. Para ti, por ejemplo, ahorita, pues bueno, ya que yo empecé a tomar como la labor de instructor y que nos has acompañado a algunos concursos, ¿qué diferencia ves en el nivel de bandas de secundaria? Porque en libres, pues es otra cosa. Eso es innegable. Pero en nivel de secundarias, ¿cómo ves ahora las bandas de secundaria comparadas a las bandas de antes? Una de las cosas, te digo, no quiero dirigir la respuesta, pero estaba viendo hace poquito un reportaje, no me acuerdo qué era, donde decía que la gente de antes se miraba más grande que la de ahora. Entonces, a lo mejor porque nosotros estábamos en esa época, pero tú ves fotos de chavos de secundaria de los 80s y ya parecen chavos de prepa o de universidad, o sea, muchos ya con bigote, sí, parecían que ex criminales. Y ves las fotos de ahorita de chavos de secundaria y pues se ven chavillos, puros niños. Entonces, ¿qué diferencias ves? No nada más en lo físico, ¿verdad? Pero en la forma de tocar, en cómo ha evolucionado las bandas. ¿Cómo lo ves tú? Mira, bueno, voy a serte sincero. Yo me desconecté un poco, ¿verdad? De las bandas cuando salimos, no porque no me gustaran, sino que por razones u otras dejó de haber bandas aquí en la región, dejó de haber desfiles en la región, entonces pues ya no había mucha cultura de banda, ¿verdad? Aunque si andaba en la secundaria, sí. Que esos han permanecido. Sí, pero yo todavía era de los que si escuchaba de repente a lo lejos una corneta así, se levantaban las orejitas para ver dónde está. Ahorita que ya regresaste tú, ¿verdad? Como dices, a las bandas que estás como instructor ya de banda, sí he notado un cambio muy grande y en ocasiones no entiendo yo las bandas nuevas. No que no las entienda en lo que están haciendo, ¿verdad? Pero sí ha habido cambios, ¿verdad? Yo digo que son cambios para bien. Algunos, pues a lo mejor por ser de otra generación no los entiendo completamente. Pero, por ejemplo, ahorita he visto que los muchachos, los cornetas, alcanzan unas notas que no alcanzábamos nosotros. O no las practicaban. O no las practicaban, ¿verdad? Aunque quizá quisiéramos, ¿verdad?
creo que la tecnología, inclusive creo que la tecnología de las boquillas ha cambiado. Ya no son las Inclusive mismas las cornetas. boquillas, sí, las cornetas ya no son lo mismo. Pienso que se han influenciado un poco por las bandas americanas de música, lo que son los drum lines que le llaman Sí. en Estados Unidos a los cajeros, pero en una forma buena. Entonces sí me gusta. Entonces yo pienso que quizá los muchachos ahora hacen más cosas que lo que hacíamos nosotros. Hay más apertura. Hay más apertura, sí, hay más apertura. Nosotros en nuestro, otra vez, nuevamente, en nuestro tiempo, las únicas bandas que veíamos era, por ejemplo, la banda de Fraternidad, las bandas de Pentatlón, de Monterrey. De repente nos llegaba algún cassette del ejército, ¿verdad? De repente nos llegaba un cassette de guardias presidenciales, que era lo que había en aquel tiempo. Era para nosotros guardias presidenciales era, olvídate, la crema, la banda, sí, la banda a imitar, que decías, oye, ven, escucha este cassette, ¿verdad? Con un chorro de ruido y un chorro de la gente, sí, de la gente lo que estaba ahí, pero tratabas de escuchar, ¿verdad? En nuestros cassettes, ¿verdad? Las grabadoras. Sí, las grabadoras de aquel tiempo tratábamos de escuchar eso. Ahora tú puedes entrar a YouTube y puedes ver infinidad de bandas. Sí. Puedes ver las bandas de todo México, ¿verdad? Ves concursos de bandas podría decirse que hasta cientos de bandas que duran 2-3 días, ¿verdad? Las bandas. Entonces, hay más oportunidades, hay más competencia, ¿verdad? En cuanto a las bandas, y hay más que aprender, más que imitar y más que mejorar. Entonces eso era algo importante, porque ahorita puedes ver no sé, hace poquito estaba viendo, bueno, no hace poquito, ¿verdad? Pero en una de las competencias de Cabo Corneta, los cornetas, ¿verdad? Los guías nuevos, y hay famosos. ¿Sí? O sea, puedes decir tú, no, pues que el chavo, ya tenemos reconocidos, ya banderos. Banderos reconocidos, ¿verdad? Que entre las bandas puedes decir, mira, no, pues es que es el chavito que toca en Sinaloa, o el chavito que toca en Aguascalientes, o el chavito que toca acá, ¿verdad? Que es el de la secundaria, o el de la prepa, o el de esto, o el del otro, o el de la banda libre. En aquel tiempo lo que teníamos era los mismos de aquí. Sí, eran nuestras referencias. Eran nuestras referencias. Oye, si escuchaste al guía de la 10, porque para nosotros, aquí en la ciudad, nuestro máximo rival era la escuela técnica, ¿verdad? Escuela técnica, nosotros éramos escuela federal, en aquel tiempo se llamaba federal. La escuela técnica era nuestro acérrimo rival, ¿verdad? Y era la que le querías. El profe Tello. El profe Tello, ¿verdad? Que también en paz descansa el profe Tello, ¿verdad? Entonces, eran las dos que, fíjate, algo curioso, el profe Tello era corneta y el profe Weston era caja. Era cajero. Era cajero, entonces ahí también había esa diferencia. Entonces, eran las referencias que teníamos nada más en aquel tiempo, y de repente, pues cuando venía Monterrey, que escuchábamos a los chavos de Monterrey, que ahora es la Oro. La Oro, creo que sí. Sí, creo que está Oro y está Azul. Así. Que es la Azul 77, creo que. Más o menos, 77. Sí. Entonces, esas eran, en aquel tiempo. Si me equivoco el nombre, disculpen. Sí, en aquel tiempo esas eran las bandas de Pentatlón. Eran los chavos. Eran los chavos. Eran sí. los chavos, que ahorita los ves y ya. Que ya están más o menos. Ya están macizos. Sí, ya están macizones como yo biznando. Entonces, esas eran nuestras únicas referencias. Entonces, ahorita tienen mucho más de dónde poder escuchar, de dónde poder encontrar, ¿verdad? Y de dónde poder. Si digo copiar, porque no hay mejor, como dicen, no hay más mejor halago, ¿verdad? Que la copia, ¿verdad? Pero después mejorar. Entonces, hay mucha oportunidad ahorita. Los muchachos están más abiertos, ¿verdad? Tienen más oportunidades a eso de lo que teníamos nosotros. Pero también de lo bueno, quizá lo que algunos, no digo todos, sino digo muchos, ¿verdad? Pero quizá algunos han perdido es la esencia de la banda. O sea, yo quiero entrar. ¿Por qué quieres entrar? ¿Porque está tu amigo? ¿Porque está el novio? ¿Porque está la novia? ¿O porque quieres entrar a sentirte con algún sentimiento patriótico, ¿verdad? Fuiste a ver la campana de la independencia. Era algo, fíjense, para nosotros es historia de México. Entonces, quizá a lo mejor los muchachitos, y les digo, no es todo, sino es en todos lados, ¿verdad? Y ahí ya sería también parte responsabilidad del instructor. Sí.
que tiene que inculcar eso. El muchacho a lo mejor no lo sabe, se lo tienes que inculcar y ya sabiéndolo lo buscas, ¿verdad? Sí. Pero si no lo buscas, pues entonces sí entender que esto es algo para servir a la patria. La banda de guerra precisamente, en un curso que me tocó ir, se menciona, ¿verdad? En la formación normalmente aquí en las escuelas va la bandera enfrente, pero dice no, enfrente tiene que ir la banda de guerra, porque la banda de guerra va protegiendo a la bandera. Entonces es el que le va abriendo camino al contingente, a la tropa, pero también va protegiendo a la bandera, va frente a la bandera y le va abriendo camino para que ésta pase. Entonces esas cosas de entender que hay que amar a México para poder amar a la banda de guerra es bien importante. Ahorita yo tengo contacto, un saludo a la banda de guerra Osos de California, que ellos son mexicanos que están viviendo allá y que se juntaron porque les gusta la banda de guerra. Y hay otra banda, creo que en Chicago, o había una banda en Chicago, y hay varias bandas de mexicanos que son grupos pequeños tal vez, pero que ahí están y que están luchando por crecer, por mantener esa tradición mexicana allá. Y la valoran tanto, yo creo que muchas veces la valoran más que los que estamos aquí, porque ellos están allá pues fuera del país, están lejos de su familia, de sus tradiciones, están en extranjia. Ellos tienen ese trabajo, ¿verdad? Y hablan mucho de eso, ¿no? De mantener una tradición nacional mexicana, una identidad. Entonces, la identidad bandera es muy, muy específica, tiene sus razones, tiene sus porqués. Sí, no, y fíjate, precisamente, y les comentaba, nos tocó ir a San Antonio a tocar en un desfile. Y la única banda de guerra mexicana, ¿verdad? Que iba, entonces, ir como mexicano a Estados Unidos, al Álamo, a tocar, era fíjense, fue algo que... Bandero, si no sabes qué es el Álamo, ponte sí, a estudiar. Ponte a estudiar. Sí, por favor. Ponte a estudiar historia de México. Sí, entonces fue algo muy bonito, ¿verdad? Que únicamente la banda de guerra me lo pudo dar. Quizá pues, hemos ido a San Antonio de visita, de turistas, ¿verdad? Pero pues vas de San Antonio de turista, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Y fue algo que la banda de guerra me dio la oportunidad de hacer, y eso es algo que pues no se te olvida nunca, es algo muy 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 bonito, ¿verdad? Que si tienen la oportunidad, también los instructores de algo así, si se les da la oportunidad, aprovechen la verdad para que inculquen a los muchachos ese sentido de patriotismo que, o sea, no digo que falte, pero que es muy importante. Bien, vamos a ir terminando, ya estamos sobre la hora. Ahí ya le pasamos. Y vamos a cerrar con esto. Vamos a volvernos así el momento zen, vamos a meditar, todos a aprender nuestro incienso. Como hermano mayor, ¿qué consejo le das a un hermano mayor bandero? En general, yo sí les digo, ¿verdad? Y sí les aconsejo, si sus hermanos menores quieren entrar a la banda, están interesados, hombre, ayúdenlos lo más que puedan. A lo mejor algún día ellos van a ser mejores que ustedes, y pues eso es lo que siempre queremos, ¿verdad? Que las generaciones que vienen atrás de nosotros sean mejores que nosotros. Entonces, apóyenlos en todo, ¿verdad? Lo que puedan. Y es también una muy buena, sana competencia. Porque yo soy mejor. Porque no tocamos ese punto. No lo tocamos. No lo tocamos nunca. ¿Cuál de los dos es mejor? Fue mejor cajero. Lo podemos dejar en los dos fuimos cabo cajero. Los dos fuimos cabo cajero. Quedamos empatados. Los dos fuimos cabo cajero. Y yo llevaba ventaja. Y tú yo llevaba ventaja porque cuando llegué a la banda yo llevaba ventaja. Yo como hermano menor les puedo decir, si tu hermano mayor te apoya y quiere estar en la banda de guerra, no le colmes la paciencia a tu hermano mayor. O sea, es más fuerte y es más grande. Él sabe dónde duermes, entonces no seas pesado con tu hermano mayor. Si te está tirando esquinas, si te está apoyando, aprovéchalo, haz buen trabajo, cuida las cosas. No porque sea tu hermano le puedes romper las baquetas, o que nunca lo hice, ni dañarle su uniforme, ni descuidarle sus cosas. Respétalo, ¿verdad? Y date cuenta de que pues te está dando entrada a un mundo que tú tal vez no conoces y que él ya lo conoce, y que juntos pueden aprender muchas cosas, pueden hacer cosas que tal vez en un futuro, como ahorita estamos viendo el futuro de nosotros como niños, estamos platicando de algo que vivimos hace más de 20 años. Entonces ese es algo que les puedo decir. Concluimos con esto. Esto fue Media Vuelta al Podcast. Los esperamos en nuestra próxima edición. Y cuídense mucho nuevamente a todos los banderos. Y un saludo a todos los hermanos banderos que sigan echando ganas. ¿Algunas palabras para despedirte? No, nada más. Cuídense. Sigan bandeando. No es comercial, pero te pueden seguir en
Redes sociales. Mi hermano es... Yo soy fotógrafo también, entonces pueden seguirme en Instagram, en Ben Barón Foto. Ese es mi tagline en Instagram, y en Facebook también me pueden encontrar como Ben Barón Foto. Foto con PH, PHOTO. Sí, porque, Nos estamos aquí en la frontera. Porque estamos porque frontera. Sí, porque frontera. Sí, entonces ya saben, pueden contactarlo también aquí en la zona norte de Tamaulipas o en el extranjero a lo mejor también. Entonces nos despedimos, cuídense mucho, sigan tocando, sigan marchando, sigan practicando. Hasta luego muchachos, cuídense mucho, bye.